Dios les bendiga y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este programa se transmite desde mi hogar aquí en Guaynabo, Puerto Rico, a 17 pisos de alto, porque para el efecto son 13, pero hay 4 pisos que no se cuentan, que son de estacionamiento y esto y aquello. Así que desde aquí arriba, ya en esta hora de la noche, de 9 a 10 de la noche, transmitimos este programa, y también a las 12 de la noche, pues, o sea, 1 de la mañana, de lunes a viernes, amanecer sábado, se transmite el programa que se graba en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Hoy grabamos 2 programas, ayer grabamos 2, y mañana, si Dios lo permite, me toca grabar de 3 a 5, lo que pueda grabar. Pero siempre manteniendo adelantado por si acaso pasa cualquier cosa, los viajes que uno hace, pues todo esto. Pero aquí estamos en vivo con ustedes. Espero que este programa sea de bendición. Estaba hablando sobre Naamán, el leproso Naamán. Había hablado sobre el leproso del capítulo 8 del libro de San Mateo, pero hoy quiero continuar donde dejé esto en el día de ayer, que hablé bastante acerca de las condiciones del pecado y todo, y tengo todas esas escrituras que hablamos ayer, pero hoy quiero profundizarme en esta situación de este leproso llamado Naamán, general del ejército del reinado de lo que era Siria en aquel momento, Siria, y pues era el general más estimado, y también da a entender que de alguna manera Dios lo había usado para traer a Siria honra y gloria y bendiciones del cielo. Así que espero que se queden. He estado muy agotado en el día de hoy, las luchas que estamos teniendo con el asunto, con los vehículos, la reorganización del ministerio, situaciones que están ocurriendo, que tengo que reunir parte de las personas que han trabajado en las actividades y todo. Estamos reorganizando el Día de Clamor, estamos reorganizando el Ministerio de Clamor, y este año nos preparamos para el 51 aniversario del Día de Clamor a Dios frente al Capitolio el 2 de septiembre desde las 2 de la tarde en adelante. Así que estamos trabajando en esto. También estamos orando, preparándonos para los viajes a Brasil este año, México, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Atlanta, donde vamos a estar inaugurando el templo de nuestro coordinador en esa área de Georgia, en Atlanta, Georgia, Tony, el dominicano, Tony el dominicano. No le voy a decir el nombre que le puso el papá cuando él nació, pero vamos a estar ahí también orando por por lo que se hace en Nueva York, y orando por nuestro hermano Dani Rodríguez, que nos representa en esa área, y Jacqueline Toro, y también orando por todos los que están en Panamá, en Venezuela, toda la gente. Ore por mi esposa, por mi hijo Isaac, Belén, por Timmy, Freddy, mi hija y mi yerno, y Catherine, que está allá en Orlando, y por todos los que hacen, los auspiciadores, y los que hacen posible todo esto que hacemos en el día de clamor y en los compromisos de clamor. Y ya en los próximos días les estaré anunciando una actividad que tenemos para marzo aquí en Puerto Rico, pero hoy les vengo a decir que ha sido un día maravilloso. Empecé el día llevando a Isaac a la academia, y luego de eso pues estuve desde temprano, desde bien temprano, en los estudios de la cadena del Milagro. Estuve grabando el programa en el día de hoy. También visité a mi médico, al doctor Gerena, que Dios lo bendiga, y compartimos ahí un rato. Y luego me tocó ir a buscar de nuevo a Isaac, y estamos
orando. Belén estaba un poco afectada, un poco enferma, ¿no? Con esas cositas que le dan a uno agotamiento y cosas, pero ya la veo mucho mejor. Y pues hoy ha sido un día de luchas y de bendición también. Aparte de que pues estos asuntos de los problemas con los carros y otros problemas y otras cosas que han sucedido, y sobre todo este asunto del ataque, del hackeo que ha habido a las cuentas principales nuestras. No voy a hablar mucho de esto en la noche de hoy, pero le voy a dar las gracias a los que están orando. No se han podido cerrar las páginas, la que dice, hay dos páginas que estos hackeadores, cuya sede principal está en Vietnam, y los que están entonces haciendo hackeos están en Chicago, en Illinois, en esa zona de los Estados Unidos. No dudamos que elementos influenciados por el veneno, la política de Hamas, los terroristas que han creado esta guerra, y luego después que ellos han creado la guerra, sus aliados, los enemigos de Israel, los enemigos del cristianismo, porque todo es lo mismo, entonces han estado designando, regando una guerra mediática. Así que el agresor lo han presentado y lo han puesto como el agredido. En otras palabras, los que hicieron todo esto, los que provocaron toda esta guerra, que es Irán, Hezbollah, sus secuaces, sus lacayos de terrorismo, y también el Hezbollah, Hamas, los Houthis, los que están en Yemen, los criminales terroristas de Yemen, los yihadistas, y déjeme decirle, toda esa gente. Y algo que quiero recordarle antes de continuar el programa sobre lo que está pasando en Nigeria, pero lo que sí, pues, son los que agredieron el 7 de octubre, hicieron un genocidio. Fue como una actitud, revivir a pocos meses de lo que fue en estos días, la recordación de lo que ocurrió en el Holocausto, y se transmitió al mundo entero desde Auschwitz, en el campamento de Auschwitz, allí creo que aquí es Polonia. El asunto es que todo esto, pues, uno hemos estado en esta lucha, y uno ha tenido que estar contrarrestando la campaña diabólica de demonización, de mentiras, de exageraciones, hablando de cantidades de muertos. Sí, hay daños colaterales, y se acepta que hay víctimas que vienen inocentemente, pero esas víctimas vienen porque estos terroristas de Hamas los usan a los árabes llamados palestinos, los usan como escudos humanos. Y entonces cuando ellos dan la información mediática de cuántos muertos, de que hasta cohetes, como lo que pasó con el hospital, que ciertamente ese hospital ni fue demolida, ni fue volada en canto, el cohete cayó en el parking, y el cohete venía de los yihadistas que están lanzando cohetes a lo loco y están matando a su propia gente. Ahora, que en esa guerra, en esa lucha que hay, y hemos seguido orando para que esa gente se convierta, se arrepienta, el diablo no se los lleve, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y aborrece lo que están haciendo. Y entonces, en medio de todo esto, pues esta desinformación, todas estas mentiras para crear una histeria mundial. Y mire cómo Dios también defiende a su pueblo, porque le voy a decir lo que está pasando, lo que está ocurriendo en las últimas horas. Pues estos criminales, estos asesinos de Hamas, insensibles, violadores, animales, endemoniados, pero son almas. Y oramos para que se convierta como el hijo de uno de sus fundadores. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y horrenda cosa es levantarse
contra el pueblo de Dios, o contra los ungidos de Dios, o contra aquellos que están bajo la cobertura del Señor. Y eso es horrible, porque Dios tiene límites, y aunque Dios es amor, también es fuego consumidor, y llega un momento que Dios se harta, se cansa de la poca vergüenza, de los atropellos, de las mentiras. Entonces vemos todo lo que está pasando tras bastidores, y todo lo que está sucediendo, todo lo que han hecho, lo que siguen haciendo, y cómo Dios va, porque no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Cómo toman el cuerpo de unos soldados de las fuerzas de defensa de Israel y lo ametrallan. Bueno, pues hay testigos de los jóvenes que él salvó, los soldados que salvó. Y el padre de este hombre habla de cómo presentaron su cuerpo. Ya muerto, lo acribillaron con metralletas hasta despedazarlo. Y luego le cortan la cabeza a este soldado y la ponen en un saco y la meten en el saco en una nevera. Y después son tan descarados que empiezan a pedir, esperando que el gobierno de Israel le dé $10,000 por la cabeza de esos soldados para que se la den al padre. Todo esto ha salido mundialmente, porque no hay nada oculto que no. Pero yo quiero que ustedes no se vayan, porque tengo cosas que decir en esta noche, creo que son para beneficio de la obra, para poner en alerta al pueblo. Entonces, estas cosas vienen saliendo a la luz. Entonces, los agresores se declaran víctimas y demonizan a Israel, que lo que está haciendo es defendiéndose. Ahora, exageran en las mentiras, porque si la información viene de Hamas, que son los criminales, que son las bestias que han hecho todo esto, que han sacado niños del vientre de una madre, que han violado mujeres delante de sus esposos, que le han picado la carne de ese bebé y lo han puesto hasta a cocinar, y han hecho todas estas barbaridades. Entonces, en su campaña de mentiras mediáticas, ponen unos números exagerados y nos dicen que en esos números también, aunque exagerados, están muertos de guerra soldados, los guerrilleros, los terroristas que también en la batalla están muertos. Israel pues también ha perdido varios cientos de hombres y lo dicen esto, pero estos mentirosos hablan de miles y miles de muertos, miles de niños muertos, no presentan los cuerpos de esos niños. Exageran, hacen hasta mentiras y teatrales y gente haciendo papeles, y que esa pobre gente que está en Gaza están siendo usados de escudos humanos. Esa gente está siendo vituperada por esta gente, y en vez de estar cantando de sacar a Israel del río al mar, lo que debieran estar cantando y predicando y anunciando que hay que liberar a los árabes palestinos, como les quiera llamar, de la esclavitud, de la tortura, de que los usan de escudos humanos, que los obligan a hacer esto. Entonces ahora pues las cosas siguen apareciendo. Pues en estos días la inteligencia israelí, estudiando los individuos que participaron con videos que hay de todo esto, muchos videos de ellos hechos por estos mismos que han sido capturados, pues sin lugar a dudas, la Mossad y las fuerzas de inteligencia de Israel han descubierto, han traído evidencia ante el mundo, ante las 40 naciones que estaban dando ofrendas, donaciones. Por eso yo le digo que esa gente que están pidiendo donaciones para ayudar a los palestinos, yo no le doy un centavo. Si hay una institución como Samaritan Purse o algunas instituciones serias, conocidas, que se sabe que son verdaderamente humanistas, pues entonces lo ayudamos. Pero yo de las Naciones Unidas, ni el chorro de locos que aparecen por ahí pidiendo el nombre de fulano, de los árabes de Gaza, de la franja de Gaza, no le envío un centavo, hermano. Ahí hay un chorro de bandidos, un chorro que están cogiendo eso, y mire ahora, y para ayudar a Hamas. Y si le llega una gotita a los árabes que están pasando hambre y todo como resultado no de Israel, porque quien provocó la guerra la provocó Hamas. Entonces los culpables de todo esto son los que tienen que dar cuenta de todo lo que está pasando. Entonces ahora pues en este se ha averiguado la realidad. Hay evidencias que la han visto ya todas las organizaciones mundiales fuera de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas
se ha comprobado que es una guarida de mentirosos y de organizaciones que dicen ser humanitarias, pero están al servicio de la nueva orden mundial y son enemigos de Israel, y son enemigos del cristianismo, y son enemigos de todo, del judaísmo, y son enemigos hasta de los musulmanes moderados que hay. Entonces, en esto se descubrió que en esa invasión, en ese genocidio, en eso que hicieron el 7 de octubre, en los kibbutz, habían hasta ahora, pueden haber más, se identificaron claramente 4 empleados de ese organismo de las Naciones Unidas que lleva ayuda y recoge millones de más de 40 naciones del mundo, y que esos individuos estaban, óigame bien claro, esto se ha comprobado ya esto está en todas las noticias del mundo, gracias a Dios, porque no hay nada oculto que no se ha traído a la luz. Pues entonces ahora se descubre que 4 empleados de esa entidad disque humanitaria de las Naciones Unidas estaban ahí matando, violando, haciendo poca vergüenza en ese día 7 de octubre, en esa madrugada. Ahora, con la evidencia no solamente de eso, que tanto que han hablado, que las oficinas de esta Organización de las Naciones Unidas de Ayuda Humanitaria en la Franja de Gaza, frente a cruzar las calles de la franja de las oficinas de las Naciones Unidas, de este grupo de las Naciones Unidas que viene a ayudar, que recoge millones de dólares, pues también está el lanzamiento, la plataforma de los cohetes que están enviando, que están lanzando hacia Israel, y que de ahí, frente con frente, sí que esta organización de las Naciones Unidas es un frente, es un embeleco, es un engaño. Entonces, más de 40 naciones, esto no es inventado, esto ya es noticia mundial, más de 40 naciones le han quitado el apoyo a esa organización. Yo le digo que a un UNICEF hay que tener cuidado. Las Naciones Unidas es una guarida de 2 o 3 buenos y un montón de maleantes, de criminales, de mafiosos, de dictadores, de sinvergüenzas, de terroristas. Y por eso no han censurado a Rusia por lo que está haciendo, pero entonces hay que ir y censurar por genocidio falsamente a Israel. Pero a Rusia no lo ha tocado, África del Sur no ha tocado a Rusia con los cohetes que ha matado a miles de personas, estudiantes, enfermeras, hospitales, enfermos, todo torturado en Ucrania, en la guerra de Ucrania. ¿Y por qué no han censurado a Rusia? ¿Y por qué África del Sur, que pone una denuncia de genocidio en la Corte Internacional, que es otro embeleco de las Naciones Unidas, para que juzguen a Israel de una nación genocida? No lo hacen. No están haciendo nada con lo que los chinos están haciendo en China, con aquella minoría, 20, 22 millones de musulmanes de una raza étnica, una étnica musulmana, que los tienen en un campamento de reeducación como esclavos, produciendo muchas de las cosas baratas que nos venden para acá nosotros. Y no, las Naciones Unidas no toca a la China por esa barbarie, cómo están muriendo, están esclavos allí. Y estos son musulmanes. Y las Naciones Unidas no dice nada. Y entonces siga bien claro por ahí para abajo. Entonces tenemos el caso de Nigeria. El caso de Nigeria, donde en dos días, esta semana, lunes y martes, han matado más de 50 cristianos, han quemado iglesias, han quemado casas y están matando. Y hay 2 grupos, los que llamamos Boko Haram y los Herdsmen, que vienen siendo como los que bregan, bueno, son como si fueran pastores, pero no son pastores, se llaman herdsmen, que bregan con los animales, pues ese es el nombre que tienen. Estas son 2 organizaciones musulmanas radicales que están matando como si fueran hormigas y fueran así, como le da la gana. En un solo día, el año pasado, en un solo mes, mataron más de 3.000 cristianos, se llevaron las niñas, las venden. Esto está pasando en Nigeria. El presidente es un musulmán radical.
y las Naciones Unidas no le toca ni con un dedo a Nigeria, donde hay un genocidio de los cristianos, ni toca a la China comunista, donde hay un genocidio y una esclavitud de un grupo étnico musulmán que los tienen esclavos en un centro de educación, de reeducación, y los están destruyendo. Eso no lo dice. No ha dicho nada. ¿Y qué ha dicho las Naciones Unidas de los de Yemen, los terroristas hutis, que están por el estrecho de Hormuz, están impidiendo que pasen los barcos, están de piratas lanzando cohetes, y no dicen nada, callado? Esto es la realidad. Está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que más de 40 naciones le han quitado a esa organización de las Naciones Unidas el respaldo, y después sigue el presidente, que creo que es un latino, para desgracia de nosotros los latinos, el presidente de las Naciones Unidas, el secretario general, dice: no le quiten la ayuda, quítensela toda. Y tenga cuidado cuando usted ve una carita de esta, yo las he visto y la he escrito, no le doy ni un centavo, pidiendo dinero para la franja de Gaza y los que están sufriendo y el hambre. No le dé un centavo. Busque una organización seria que no sea las Naciones Unidas, que no sea un árabe o un individuo raro pidiendo por ahí, un musulmán o un raro pidiendo dinero porque van a ayudar. Eso no se deje engañar, mis amados hermanos. Busque organizaciones como Samaritan Purse y otras organizaciones que hay cristianas y hasta que no cristianas, pero que son serias. Y antes de enviar un centavo, investigue, no se deje ir por la propaganda, no se deje ir por la labia, por el engaño, la forma que se presentan. Y hay que llevarle comida. Y esto es lo que pasaba ahora con esta organización de las Naciones Unidas, que el dinero iba a parar a Hamas, iba a parar a todo, y sobre todo empleados de allí que están siendo juzgados en este momento, están siendo acusados, participaron en las masacres del 7 de octubre en Israel, en esa invasión demoníaca de los Hamas. Es decir que no hay un día que pase que Dios traiga a la luz todas estas cosas, pero yo sigo creyendo que Dios tiene un límite, y nosotros, como cristianos, tenemos que orar, no podemos apoyar. Tenemos derecho, como nación, como Israel, de defenderse, y tienen que entender que no podemos odiarlo, pero tenemos que defender el derecho de una nación a defenderse, y tenemos derecho a expresar la realidad y decirle que son como Cristo. Le digo, mire Cristo, mira qué ejemplo más grande. Cuando Cristo está en Israel, yendo, ya creo que estaba en Jerusalén, entonces llegan un montón de fariseos y escribas, y Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los llamó hijos del diablo. Bien claro. Cuando le tocó entrar al templo donde estaban los usureros, los mercaderos, cogió un látigo, volcó las mesas de los cambiaderos y sacó los buscones, los que estaban ahí oprimiendo y mintiendo y saqueando y mercaderes, y los sacó con latigazos para afuera. Y Dios, con todo que es amor, cuando se cansó de lo que pasó en el tiempo de la generación de Noé, esperó hasta 120 años. Pero Dios tiene un límite. Y cuando aquella gente siguieron burlándose, cuando Noé construía el arca y no había lluvia, y le decían mentiroso, Dios antes de eso le habló a Noé y se le presentó a Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando esto ocurre, indiscutiblemente, que Dios le dice: estoy harto, los voy a destruir. Dice que Dios es el juez de toda la tierra. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando el pecador no quiere salir, el corrupto y el terrorista no quieren salir de detenerse de su condición, entonces Dios le mete mano. Así hizo y mandó el diluvio universal. Y lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra.
en Sodoma y Gomorra. Cuando se hastió de la poca vergüenza, de inmoralidad, le dijo, sal de aquí, y mandó 2 ángeles. Y los ángeles sacaron a Lot y su familia, pues su familia, lo único que salvó, porque la esposa tenía su corazón allí. Estaba más pensando en los muebles, en la casa, en lo que tenía, en la posición y todo eso, y se olvidó de estar bien con Dios. Y cuando le dijo, no mire para atrás, se convirtió en una columna de sal, en una estatua de sal. Y los yernos se perdieron, y las hijas que se salvaron con Lot salieron manchadas con la corrupción, con la tendencia de inmoralidad. Una cosa terrible. Entonces, pero Dios mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Dios mandó un diluvio sobre la civilización antediluviana. Dios confundió a Nimrod y las lenguas de los que estaban haciendo en desafío a Dios una torre en Babel para que llegara al cielo. Y cuando Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento mintieron y trataron de engañar a Pedro, Pedro dijo, no me han mentido a mí, sino al Espíritu Santo, le dijo a Ananías. Y entonces Ananías cayó muerto, Dios lo mató. Y luego llegó la esposa 3 horas después y dijo, mire, vengo aquí, esto. No, mentí, tu esposo estaba aquí, Dios lo mató. Y Dios te mata a ti también por conspirar junto con la mentira. Y cayó muerto, y dice la Biblia, que entonces el pueblo tuvo temor. Y los cristianos que estaban flojos se afejaron, se afirmaron, se agarraron de Dios. Así que entiéndase bien claro que Dios revela todas estas cosas y que Dios es fuego consumidor, como es amor también. Entonces, aunque Dios, tenemos que amar a estas personas, la justicia de Dios no hace excepción y Dios tiene un límite. Y las naciones que hoy están en toda la poca vergüenza, en toda la corrupción, en toda la condición de Sodoma y Gomorra y de injusticia, como lo que está pasando en Nigeria, que el mundo se queda callado porque son cristianos. Entonces ahora yo le digo a los creyentes y a los que no, esa gente viene tras nosotros y usted verá persecución en Estados Unidos, y ya está la persecución. El gobierno apóstata, inmoral del presidente Biden es un gobierno que está persiguiendo a los ministros, a los sacerdotes y a las monjas por nada más que ir a meditar frente a una clínica de aborto para que la gente no aborte. Y un presidente que acaba de hacer un discurso que él se va a encargar de asegurarse que sigan matando a los niños, que puedan matarlos de la forma que sea, porque él va a restablecer Roe vs. Wade. Esto es lo que está en juego. Pero yo hoy quiero decir que esa guerra, muy probablemente esa guerra que viene contra nosotros por la cuestión de que me han creado la página que dice Jorge Rasky Oficial y la página que dice Ministerio Clamor a Dios, esa página, 2 páginas han sido saqueadas, han sido infiltradas, y yo no dudo, todo indica que puede ser estos grupos, como ya señalamos, que están en el hackeo empieza desde Vietnam y se produce en Illinois, donde hay una congregación de gente, seguidores de Hamas. Y esos pueden ser, y pueden ser otros, y puede ser alguien que me odia, yo no sé quién es, pero sí, más me inclino a creer que es para que me calle, para destruir mi testimonio, desanimarme, confundirme, meterme miedo, que me calle, y no me voy a callar. Entonces, hasta crear, posiblemente, dar la apariencia de que uno está haciendo eso, es un delito. Y yo espero en Dios, y no voy a seguir haciendo esto, que ustedes sigan llamando a Facebook, que tumben la página, que nosotros estamos autorizados que la cierren porque no encontramos forma de volver a entrar a esas 2 páginas. Hermano, esto es algo raro. Y quiero que sigan llamando y sigan escribiéndole a Facebook que no queremos que Jorge Rasky, el Ministerio de Clamor, pide que la cierren. Nosotros mismos nos hemos comunicado, no nos hacen caso. Pero si dijéramos algo que ofenda a los elementos de Sodoma y Gomorra, inmediatamente la cejarían.
Así que hay una traba aquí, que hay una conspiración, y dice, conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí, no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Yo les pido que sigan orando. Yo tengo fe en un milagro, porque estamos hablando, en estos temas, estos días está hablando de necesitas un milagro, y si necesitas un milagro, ¿a quién vas a ir? Hemos estado hablando del poder milagroso de Dios, y yo tengo fe que Dios va a obrar. Pase lo que pase, obrará para bien. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Usted desea recibir nuestra carta mensual, puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, ayer estamos hablando de esto, de milagros. Yo tengo fe que va a haber un milagro. Y dice aquí que ayer estábamos en Segunda de Reyes, estamos hablando del milagro que necesita en esta ocasión, un leproso llamado Naamán, que era general del ejército de Siria, del reinado, y que Dios habla y lo presenta como que él había sido usado por Dios. Y mire lo que dice en el verso 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. De alguna manera este hombre, Dios lo utilizó, aunque era un impío, porque los vil inmundos, los vil, los desvergonzados, usa Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y luego llegamos aquí, fue que lo dejamos y hablamos del capítulo de Gálatas, donde se habla de los frutos del Espíritu, de los frutos de la carne. Hablamos de todo esto. Pero entonces lo habíamos dejado en esto y hablé del pecado y todo lo que pasa y todo lo hablamos de eso ayer. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y ahí fue que pasamos a Gálatas, pasamos a otras partes del Nuevo Testamento y estamos hablando de la condición que una persona puede ser lo que sea, pero puede estar lleno de pecado, de inmoralidad, de cuantas cosas hay y necesita un milagro. Pero hablaba que en este asunto, pues hay que tener, para conseguir el milagro, hay que estar consciente de lo que está mal, o de lo que está enfermo, lo que está fuera de sitio. Hay que reconocerlo, la situación o la necesidad. Y hay que aceptarla, porque después la gente, decimos, uno llega a una negación, no quiere aceptar. La gente la gente se convierte en el Evangelio y llega a la iglesia y están ahí salvos, pero tienen problemas, están desajustados. Su vida es en vez de ser un valle de gozo, y en vez de ser una bendición, se pasan amargados, se pasan con odio, rebelde contra el mundo, por algo que le pasó cuando era niño. Que algo le pasó cuando era niña, algo que le pasó cuando eran jovencitos, alguna tragedia que hubo en la familia, algo que le pasó en su adolescencia, algo que le pasó en la universidad, o algo que le pasó en el transcurso de la vida, y tienen un trauma interno. Y a veces cuando hay problemas en la cultura latinoamericana y caribeña y de Centro y Suramérica, todo esto, hay una cultura en Europa también, en algunos sectores de Europa, como Italia, de esconder las tragedias, los trapos sucios, las cosas horribles que le pasan dentro del seno de la familia, o dentro de la iglesia también participa en esto, y dentro de la iglesia, que no quiere que se sepa que fulano es un pedófilo, o que fulano hizo esto, robó. Entonces quieren ocultar, y no hay nada oculto. Entonces, pero eso a nivel personal es algo terrible, porque la persona tiene internamente trauma de elementos, de violaciones, de manuseos, de maltratos, de rechazos, y tiene todo eso guardado en el corazón, cosas que pasaron en la infancia, en la adolescencia, en algún camino de su vida. Y no tienen paz, ni paz con ellos, ni paz con Dios, con nadie. Y da pena. Yo a veces miro personas y yo los miro, Dios mío, veo detrás de eso un manto de tragedia, algo, un solo evento
que pasó en su vida, un solo cuadro que vieron. Por eso hay que tener cuidado con lo que los niños ven, lo que los niños y las niñas oyen, lo que sucede. Todo esto, este desastre de Hamás en Israel, esta guerra que está pasando por consecuencia de estos terroristas que han alcanzado a que haya esta guerra, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en Somalia, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Israel ahora mismo, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en muchos hogares aquí en Puerto Rico, en algunas iglesias, en algún vida. Algo de eso queda en la mente de un niño, de una niña, de un adolescente, y eso a veces, y si le toca personalmente, le llega al corazón y están afectados. Y por eso, repito, hay que estar consciente, pero no solamente consciente. Es tan terrible lo que pudo haber pasado, que la persona no quiere estar consciente, que no quiere reconocer su necesidad o su situación. Y cuando viene y empieza a reconocer, no lo quiere aceptar. No, yo no puedo creer que a mí me pasó esto. Yo no puedo creer que yo fallé. Eso le pasa cuando la gente se descarrila, cuando la gente, vemos en el caso de David, que adulteró, que mintió, que emborrachó a Urías Geteo, que embarazó a la esposa de este hombre, cayó en un adulterio, estaba en negación, y eso no hay que ni decirlo. ¿Cuánto tiempo pasó en lo que él se enfrentó? Porque no solamente cuando se enfrentó a la realidad con Natán y lo aceptó, pero cómo trató de encubrirlo, de reprimirlo, cómo hubo alcahuetes que le ayudaban en eso, cuánta gente ahí sentada en los altares, predicando en las iglesias, en nuestra sociedad cristiana, cuánta gente se han convertido, han sido redimidos, pero hay un evento que algún tiempo en su vida le pasó y lo tienen reprimido internamente y le está carcomiendo como una polilla, le hacen felices a las personas que están a su alrededor, no llegan a nada, su vida es un desastre. Yo me recuerdo muchos años atrás cuando llevaba un grupo, 13 viajes que hice, algunos como mediador o como analista, periodismo, transmitir entrevistas, otros tratar de ayudar y aconsejar en asuntos para ayudar a Israel en la guerra mediática. Todo eso, yo estuve 13 veces en Israel. Y me recuerdo que un viaje de esos que llaman peregrinaje, fui con un grupo como de 100 y pico de personas. Alquilamos un bote grande, de esos réplicas de los tiempos de Cristo. Y yo siempre buscaba que la gente como a las 5 de la tarde para que oscureciera, porque cuando tenemos todos los eventos que hay de las tormentas en el mar de Galilea fue de noche. Allí no hay tormentas de lluvia, son tormentas de descargas eléctricas y tormentas de viento que se agita el mar. Y pues a mí me gustaba llevar la gente, y después que estamos en medio del lago algunos dicen el lago de Genesaret, pero el mar de Galilea, lo que sea, por lo grande que es la represa, la represa más grande de Israel, para su sostén, para que el pueblo tenga agua. Entonces me recuerdo que paramos el barco en medio del mar de Galilea como a las 6:30 de la noche, en la oscuridad de la noche. Y el viento estaba soplando fuertemente. Y el viento estaba sacudiendo la embarcación. Y en ese momento yo estoy predicándole a los hermanos que están en el barco. Y cuando estoy hablando de este tema, de que hay que perdonar, que hay que sacarse eso del corazón, ese odio, ese rencor, ese trauma, eso que hay en la vida. Hay una mujer de 70 años de más de 70 años de edad. Una mujer que llevaba convertida más de 50 años. ¿Oyeron bien? Llevaba más de 50 años, tenía más de 70 años de edad. Y te lleva convertida más de 50 años. Y de momento esa mujer se para en el barco y empieza a gritar: ¡ay, Dios mío, sácame esto! Yo odio a mi padre, yo lo odio. Yo quisiera que estuviera yo para matarlo, lo odio. Y empieza a gritar. Esta era una pentecostal de Ponce. Era de los que vivió el avivamiento de Ponce. Esta mujer era una cristiana verdadera.
pero tenía algo en su corazón, algo que le impedía ser feliz. Y ahí cuando la palabra la tocó, empezó a gritar y a gritar. Y entonces llorando dijo, mi padre me maltrató, nos hizo tanto mal. Y estaba hablando del padre y estaba todo el mundo llorando. Y la viejita decía, yo quería que estuviera vivo para matarlo, lo odiaba. Y empezó a pedirle perdón a Dios. Y por primera vez en los más de 50, casi 60 años de convertida, desde joven, empezó a sentir paz. Llegamos a Jerusalén, fuimos al jardín de la tumba, se metió allá en lo que se cree lo que se piensa, y creemos firmemente que posiblemente es el sitio. El jardín de la tumba entró a donde Cristo fue sepultado y la piedra está removida. Y pasó 1 hora llorando allá adentro. Después volvió acá al culto, tomó la Santa Cena con nosotros. Llegó a Nueva York, llegando a Nueva York, 3 días después de llegar a Nueva York, se fue con el Señor. Pero se fue en paz. Se fue en paz. Bueno, por eso digo que hay que estar consciente, hay que reconocer nuestra situación o necesidad, aceptarlo y enfrentarlo y humillarnos. Todo esto, humillarnos, esto me pasó a mí, esto me sucedió a mí. El hombre que fue violado, pues bueno, decir, me violaron, me maltrataron, me hirieron, me golpearon, y tú lo reconoces, no tienes que decírselo a nadie. Simplemente de sacarlo de tu corazón y ir a Dios y decirle, sáname de esto. Y eso, este hombre valeroso en extremo era leproso. Pero Dios tiene un plan para llevar tu milagro a cabo. Dios tiene un plan para resolver tu situación. Tú que me estás viendo, que estás al punto de abandonar tu hogar, que estás al punto de cometer una locura, que estás al punto de matarte, que estás al punto de destruir todo lo que hay en tu vida, abandonar el ministerio, como pensó Jeremías y dijo, que no hablaré más en tu nombre. Óyelo bien, ni me acordaré más de ti. Pero entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un método, Él tiene el milagro. Ve a Él, ve a Él. Dios tiene un milagro para ti. Y mire lo que dice aquí. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dios tiene un plan para sacarte de todo lo que estás sufriendo. Entonces, esta dijo a su señora, oye bien, se permite que se lleven cautiva a una muchacha, se la lleven de esclava a Siria para que trabaje en la casa con la esposa de Naamán. Y entonces esta muchachita, el plan de Dios, no hay quien lo detenga, hermano. ¿Cómo Dios te va a salvar? ¿Cómo Dios te va a redimir? ¿Cómo Dios te va a suplir la necesidad? Dios tiene un plan. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señora, le relató diciendo, entrando Naamán a su señor, oído bien, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Verso 5, y él le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. También tomó cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Y cabasaya, canta basaya. No es que Dios usa una esclava para que este hombre lo manden, y el rey mismo lo dice, siendo un impío, un pagano, un sirio, le dice, ve, y le manda cartas al rey de Israel, y le dice bien claro, este es mi siervo, ayúdalo, que oren por él, que lo sanen. Dice, ve a buscar la verdad, pon tu fe en la palabra, pon tu fe en Cristo, no busques los santeros, no busques los brujos, no busques los hechiceros, no busques los falsos y falsas profetas, tú mismo puedes ir directo a Dios. Y dice bien claro, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y da vida, que mata y da vida, para que éste envíe a mí
a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ahora, mire bien claro, el hombre, el rey, comete el error de creer que el que lo va a sanar es el rey. Entonces llega la carta al rey de Israel y dice: ¿a quién tú estás buscando para que te resuelva tu problema? ¿Con quién tú pasas 2 y 3 horas por teléfono, por carta, buscando que te resuelva un problema? ¿Cuánto dinero le estás dando a una bruja, a una falsa profeta? ¿Cuántas embelecos tú estás haciendo? Entonces estás yendo a la fuente que no es. Si quieres un milagro, tienes que ir al que hace milagros, y ese es Dios, porque nada es imposible para con Dios. Porque Dios hace milagros. Cuando el hombre no puede, Dios lo hace. Dios hace milagros. Y el rey se dijo: Dios mío, ¿qué buscas? Mira cómo es. Este hombre lo que quiere es una guerra. Entonces, mire lo que dice en el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No es decir, que venga a la fuente verdadera, donde está el hombre de Dios. La iglesia que dice que oremos por los enfermos y poniendo nuestras manos sobre ellos y ungiéndolos con aceite serán sanados. Y en mi nombre le dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Echad fuera demonios en mi nombre. Poner las manos sobre los enfermos, ungiéndolos con aceite y orar por ellos y serán sanados. Echad fuera los demonios. Es decir, la iglesia tiene que asumir este rol de nuevo. Nos hemos complacido, nos hemos sentido tan insuficientes que tenemos miedo. No estamos en condiciones, tenemos que ponernos en condiciones que los milagros vuelvan a la iglesia, vuelvan a las campañas, los demonios saliendo, los enfermos sanándose, Dios haciendo milagros, salvando almas. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oye bien, mire, el profeta ni lo recibió. Sí, dice que se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo no lo recibió porque este era un orgulloso. El pecado grande de Naamán era que, aunque era leproso, tenía un puesto alto, y el pecado más grande de la gente es no reconocer su condición, no aceptar que están leprosos, que están llenos de orgullo, están llenos de rencor, están llenos de amargura, están llenos de miedo, están llenos de inmoralidad, lo que sea. No lo quieren reconocer. Y este hombre no quería reconocer lo que él era, que era un pecador, que era un leproso, que necesitaba un milagro. Entonces era soberbio. Ese es el pecado que hizo que Satanás cayera en la rebelión que hubo en el cielo. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y es cuando la persona pierde la vida espiritual y se llena de soberbia y de grandeza. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Yo no soy culpable. Todo el mundo es malo, todo el mundo es pecador, todo el mundo, pero yo no. Entonces el profeta Eliseo le quiere dar una lección y dice: Eliseo no fue a buscarlo, no fue a rendirle culto, no fue a darle importancia, y envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ahora, el Jordán no es, yo lo he visto, el Jordán no es un río muy limpio, es feo, movido con fango, se ve feo a veces. Y ahora más que con la contaminación que hay. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se ha de restaurar y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Se le tocó la llaga. Tú eres mejor que nadie. Le tocó la llaga. Se fue enojado. ¿Cuánta gente se enoja porque no le rinden la pleitesía que quieren? ¿Cuánta gente se enoja porque le toca la llaga? Le dicen la verdad. Y se fue enojando diciendo: he aquí, verso 11, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces le viene ya lo que nos pasa a todos nosotros. Buscamos un milagro y le decimos a Dios cómo hacer el milagro, cómo resolver la situación,
cómo liberarnos de la situación que estamos y contestarnos. Entonces, le oramos y le pedimos a Dios cómo hacer. Dios no necesita que tú le digas. Este hombre venía ya con una mente decidido a cómo Dios lo tenía que hacer, dándole órdenes al profeta, al hombre de Dios, a Dios indirectamente. No le digas a Dios cómo resolver tu problema, cómo sanar tu enfermedad, cuándo, cómo. Deja que Dios lo haga, no te importa. Mira, si el ciego llega a saber que le van a untar un choco de fango, de fango en los ojos, no lo deja que lo haga. Quizás Dios te sana y te salva tu alma pasándote por fuego, pasándote por una prueba tan grande que te derrita toda la soberbia, te derrita toda la amargura, todo el rencor, todo lo que tiene y te desmantele por completo. Entonces, como hizo con Nabucodonosor. A Nabucodonosor le tocó 7 años de miseria, de estar arrastrado desnudo con las uñas como un animal del campo, el pelo largo, apestoso. 7 años para sacarle el orgullo, 7 años para llevarlo al conocimiento de la salud. ¿Qué tendrá que hacer Dios con tu hijo? ¿Qué tendrá que hacer Dios con tu familia? ¿Qué tendrá que hacer con tu marido, con tu esposa, con el líder religioso que está lleno de soberbia, que ahora están a una altura de que quieren que le llamen papá y mamá, cuando la Biblia dice que a nadie llamáis padre, menos madre? Entonces, y que quieren que le rindan pleitesía y que le llamen por nombres especiales, y si no, se enojan. Y tuvo que Dios permitir 7 años que este rey Nabucodonosor fuera pasado por el valle de Shinar y se estuviera arrastrando y estuviera apestoso, chibú, balbú, con las uñas como un animal, y a los 7 años le devolvió la mente, porque parece que el proceso era ese. ¿Cuántas veces tiene que pasar una tragedia para que un alma se arrepienta? Porque mientras estaba, o dejarlo sin nada, como a Nabucodonosor, para que entonces reconozca, sin lo que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, sin Dios nada somos. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Dios? ¿Qué tendrá que hacer Dios? Dios tuvo que enviar un diluvio para que el mundo supiera que estaba mal. Tuvo que tumbarle casi las puertas a Lot para salvarlo. Y todo lo que aconteció. Entonces, bien claro, ¿qué tendrá que hacer Dios para que tú entres a convertirte, a reconciliarte? ¿Qué tendrá que hacer Dios para restaurar tu vida espiritual, restaurar tu hogar, que cuide de tus hijos, de tu hija, de tu hijo, que cuide de tu esposa, que cuide de tu esposo? ¿Qué tendrá que Dios hacer para que tú estés consciente de tu condición, la aceptes, la reconozcas, la enfrentes y digas, ahora sé que mi Redentor vive? Entonces, este hombre estaba enojado. No le digas a Dios cómo, cuándo, dónde hacerlo, deja que él haga el milagro. Yo sé, yo he buscado ayuda, hemos hecho todo lo posible por detener a estos bandidos que están haciendo esto con nuestras páginas, pero yo sé que ya he hecho lo que puedo. Y estamos todos trabajando en esto, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Yo sé que Dios barrerá con estos enemigos míos. Por un camino vendrán, dice la Biblia, por 7 saldrán. Job decía, aunque me mate, yo en él confiaré. Y decía, yo sé que mi Redentor se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor se levantará del polvo. Yo creo el milagro. Yo creo que lo que dijo el profeta a Josafat, Tauquero y ver la salud de Jehová, que Jehová peleará por ti. Ese problema en el hogar, ese problema en el trabajo, ese problema en tu interior, en tu ser, en tu físico. Dios conoce y Dios hará el milagro en tu vida. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Entonces, siguió el orgullo. Amná y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y si me lavara en ellos, ¿no será también limpio? Y si volvió, y se fue enojado. Cerquitita del milagro, pero su orgullo no lo dejaba. Él entonces dice bien claro aquí, mas sus criados se le acercaron. Tiene Dios que usar piedras. Ojalá Dios use a alguien en tu vida para que diga que vas por mal camino
y Dios te saque del error, y te saque de la herejía, y te saque del orgullo, y te saque de la vanidad, y te saque del odio y de la inmoralidad. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguno. O sea, ellos no estaban en la palabra, estaban en eso. Mire aquí, le llamaban padre a Naamán, un leproso hijo del diablo. Así estaba un montón de gente llamándole a un pastor, a una pastora, madre, y a un pastor y a un profeta: Padre. No le llames a nadie padre ni madre, la madre tuya se murió. Si está muerta, ¿no? Tu padre, si está vivo, a él le llamas padre. No dejes este embeleco y estos manipuladores que te doy mi ADN, mientras no, hombre, no, mándelos a que se arrepientan. Entonces sus criados se acercaron y le dijo: cuánto más diciéndote. Mire, estaban en esa, pero eran ignorantes. Malo es lo que son, que dicen que conocen a Cristo, que conocen la Biblia. Esta gente no conocía nada, pues mire, estaban en eso. Y cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Y por qué 7 veces el número de perfección? Para que sea, para sacarle el orgullito que quedaba ahí. 7 veces, número de perfección. Y dice bien claro: y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mañana termino esto. No lo voy a terminar hoy, pero mire lo que dice: 7 veces, eso quiere decir obediencia perfecta. Hacer lo que Dios te manda, especialmente como Dios lo manda. No a media, no perfectamente. 7 veces Dios se sumergió en el río Jordán, un río feo, sucio, pero Dios quiso hacer el milagro de tal forma que este hombre fuera salvo, fuera transformado. Y dice aquí que zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces el Señor, y quedó limpio. Oh, gloria a Dios. Pero la otra parte, yo no sé. Vamos a dar un toquito más, después el resto lo terminamos mañana. Y volvió al varón de Dios, y esta vez sí el varón lo recibió, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco la conversión al fin de Naamán. Y dijo bien claro, dijo bien claro: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Dejó sus falsos ídolos, dejó los dioses paganos. Digo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Se creía que esto se podía comprar. Eso es lo que algunos predicadores están promoviendo por ahí. Que se cree que se puede vender, y esta viña no se vende, que se puede vender la salvación, que se puede vender el milagro, adorando a un ser humano. Mas él dijo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso 16, con esto estoy ya terminando. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Hay gente que creen que pueden comprar la bendición de Dios, y hay que humillarse. Y se recuerda que cuando Jezabel fue a comprarle la viña a Nabot le dijo: esta es la herencia de mi padre que me dejó a mí. ¿Cómo esta viña no se vende? ¿Cómo yo venderé la heredad que Dios me ha dado? La tierra que Dios me ha dado, ¿cómo la voy a vender? Los principios no se venden, y se compran. Y le dijo: vaya. Y se fue tan terrible la ira que le mostró a Jezabel, y acá lo mandaron a matar a Nabot. Pero esto es la posición, este mensaje: la salvación no se vende, los milagros no se venden, la paz no se vende, la verdad no se vende. Mas él dijo: vive en cuyo presente estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Esto habla de la firmeza de un hombre de Dios en un momento difícil.
Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Quiero en el verso siguiente terminar, pero dijo, no recibes nada, pero voy a testificar que yo voy a dejar mi vida de pecado, voy a dejar mi arrogancia y voy a dejar mis ídolos y mis dioses falsos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Me encontré los otros días con un hombre que le pidió a Dios, estaba en un restaurante, no quedaba nada más que él y la esposa y yo. Me paró y me dijo, reverendo, dígame qué hago. Yo le hice la promesa a Dios que si sanaba a mi hija de cáncer, yo iba a caminar de rodillas por aquí y allá, y le dije, no tienes que hacerlo. El milagro de tu hija no se compra con sacrificios. Sacrificios no quiero, sino obediencia. Lo que Él quiere es que tú le des tu corazón. Lo que Él quiere es que tú te arrepientas. Lo que Él quiere es que tú seas salvo y le reconozcas como su único y exclusivo Salvador. Y el verso final que voy a leer, y de esto dice aquí, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, ven paz, se fue y caminó media legua de tierra. Y en la última partecita la voy a hacer mañana. Que Dios te conceda el milagro, que Dios te resuelva la situación, que Dios te dé victoria en el día de hoy. Dios es más grande que tu problema. Y Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Que Dios te bendiga. Descansa esta noche. Descansa en el Señor. Señor, bendice a todos los que han estado aquí hoy. En el nombre tuyo. Amén. Ahora quiero ver Damaris Andújar de agosto, Dani Espada, Dios te bendiga, Arlene Velasco Vélez nos está viendo, Norma González, Evangelina Arroyo Morales y Beth Montes, la licenciada, Dios la bendiga, y Willy también, los bendiga que están ahí pegados. Dios me ha dado fuerza, pero todavía me queda algo para mañana, si Dios lo permite. O si no, para mañana, para el viernes. Pero esté atento, algo va a haber aquí mañana. Alberto Ramírez también dice aleluya. Evangelina Arroyo Morales, déjame ver por aquí. Norma González, buenas noches, Dios le bendiga, hermano Rasky y familia. Miriam Rivera nos está viendo. Déjame ver. Bueno, Elizabeth de Mora, Dios le bendiga grandemente. Rasky, Arlene Velasco Vélez y Elizabeth de Mora, que ya la mencionamos. A ver, Zaira, Dios te bendiga. Y saluda a Virgilio y a tus nietos y a tus hijos y a tus hijas y a tus yernos y a tus yernas. Dios lo bendiga a todos. Dios te bendiga, Zaira. Te voy a estar buscando porque vamos a hacerte una visita cuando Dios lo permita, porque todavía me recuerdo del arrocito con habichuela y el bistec tan rico que hace. Ivette Martínez Collazo, y dice de Mora, a ver si hay alguien más por aquí, yo creo que ya todo. Arlene Vélez Velázquez Vélez, Dios les bendiga esta noche. Recuerden que pueden escribir a Clamor, adiós, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 0095, y recuerden que a la medianoche en el canal 54 de 54 de Liberty, a las 12 de la noche a 1, el programa grabado en los estudios auxiliares en Cataño, y también lo puede ver por unored.com, busque cdminternacional@yahoo.com, y luego le estaré diciendo todas las demás plataformas que puede ver el programa de la medianoche. Hasta mañana, orando y con el mazo dando.